Bueno, muchachos, buen día. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, pero antes quisiera saludar a las mamás de que están cursando la materia. Desearles todo lo mejor, que tengan un lindo día, si es que hubiera, ¿no? Así que, y a sus mamás también, mil felicidades. Bueno, como les había dicho, vamos a dar inicio a la clase temprano para terminar también temprano. Así que me avisan si estoy, si están viendo la imagen y me están escuchando, ¿no? No sé si de pronto ya estoy hablando y no me están escuchando. Sí, se la escucha. Ok, gracias. Bueno, vayan sacando una hoja para hacer vamos a hacer un cálculo, un ejercicio, una práctica y bueno, voy a esperar un tanto más hasta que los alumnos se pongan al tanto respecto a lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Bueno, mientras todavía van ingresando, lo voy a cerrar por si acaso la sesión para que, bueno, los que están puntuales me hagan el seguimiento a la explicación que estoy haciendo y no estén atrasados haciendo los cálculos, ¿no? Bueno, entonces quiero que me saquen el desarrollo. Yo no quiero ninguna cálculo, quiero el desarrollo del ejercicio. El semestre pasado me han enviado una tablita con los resultados, o sea, bien cómodos, ¿no? Han llegado al final y se han copiado la tablita y eso me han presentado. Yo no quiero eso, quiero el desarrollo, así que por favor, si me envían eso. Y al final me van a enviar, al final de la clase me lo van a cargar en las tareas, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta este momento. Hola, hola. Por el momento no, ingeniero. Está bien, gracias. Bueno, vamos a hacer el diseño, la práctica. Vamos a hacer primero, en esta clase vamos a hacer el pavimento flexible. El rígido es sencillo, es simplemente colocar los datos, pero hay que saber poner los datos. Y todos los datos están en función a la información que se les proporciona. Ahora, si no saben usar los datos, obviamente que les va a faltar algún parámetro. Pero para que sepan usar los datos, ya hemos pasado todas las clases anteriores, ¿no? Entonces, todas esas clases nos va a servir para que nosotros podamos, de alguna manera, digamos, aplicar bien la información que hemos aprendido. Bueno, saquen sus calculadoras, tengan a la mano sus programas, porque les había pedido con anticipación, ¿no? Para que ustedes tengan la ecuación ya programada, de tal forma que me puedan hacer seguimiento con claridad, digamos, ¿no? Para que no se vayan perdiendo en el tiempo. La imagen que ustedes ven ahí se llama Soroban, la calculadora de los japoneses. A los niños les enseñan a hacer sus cálculos utilizando el Soroban y manejan, dominan, y hay concursos de tal forma que uno puede utilizar el Soroban moviendo las fichitas como un abaco de arriba abajo y les da el resultado que tienen, que les da un resultado exacto, ¿no? Y hay concursos donde utilizando Soroban y utilizando calculadoras, ¿no? Así que imagínense, es buen ejercicio para el cerebro también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con lo que es el pavimento rígido. Ahí tenemos todos los parámetros que se utilizan para lo que es el diseño del pavimento rígido. Por eso es que yo les he dicho que en esta ocasión solamente les voy a mostrar que, por ejemplo, acá tenemos a los ex equivalentes, tenemos la desviación estándar,
otra desviación estándar total, la normal, la serviciabilidad final, el módulo de ruptura, la serviciabilidad, la pérdida de serviciabilidad entre lo que es el inicio y el final de la vida útil del pavimento, un coeficiente de drenaje, el módulo de reacción, el módulo de elasticidad y un coeficiente que es importante, el coeficiente que está asociado a las barras de transferencia de carga. Con todo ello, nosotros hacemos una iteración y vamos a despejar el valor de D. Y el valor de D que obtengamos acá va a ser directamente el espesor de la losa. Obviamente que hay que hacer redondeos en nuestro caso, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un redondeo porque no construimos con decimales o con 2, 3 decimales. Entonces, directamente nos da el espesor de la losa. Ese es el diseño. Obviamente que a esto acompaña, ya les había dicho, lo que primero he incluido acá es lo que es la separación entre juntas, ¿no? El cálculo de separación entre juntas. También les había mencionado que existe un cálculo para lo que es el dimensionamiento de las tanto de amarre como los de transferencia de carga. Bueno, eso lo voy a ir incorporando a medida de que vaya mejorando mi presentación. Algunos me han pedido, pero si esto más lo incorporo en el examen, probablemente sea muy complejo ya dar el examen y más bien nos pongan apreturas. Ya que yo cuando en el examen pido que me calculen el espesor de la losa y otros detalles más, ni eso algunos pueden hacer. Así que, y todos estos parámetros, como se había dicho, todos estos parámetros que estamos usando, algunos son calculados, otros son obtenidos en laboratorio y otros son parámetros adoptados. Por ejemplo, aquí son la cantidad de equivalentes, es un dato que es calculado, ¿no? El valor del módulo de reacción es un ensayo realizado en sitio. El coeficiente de drenaje es información que debemos obtener para calcular o determinar el coeficiente de drenaje. Y así sucesivamente, ¿no? Hay varios datos que están asociados a la información del proyecto. Bueno, el espesor de la capa subbase no es necesario calcular. El espesor de la capa subbase es adoptado entre 15 a 20 centímetros. No se utiliza más ni menos, ¿no? Menos por el hecho de que no se podría compactar, no podríamos cumplir con el objetivo de esta capa subbase, que es homogenizar el suelo antes de hacer el vaciado de la losa de hormigón. ¿Ya? Espesores mayores a 20 centímetros tampoco es recomendable, ¿no? Porque probablemente en la capa superior tengamos las densidades máximas, pero en la capa inferior tengamos densidades que no son las que están permitidas para la construcción de una capa subbase. Entonces, con los equipos que tenemos disponibles, que tienen entre 15 toneladas a 20 toneladas, es posible construir capas con espesores entre 15 y 20. Bueno, con todos esos datos, mejor dicho, con toda esta información, yo puedo introducir a la ecuación, haciendo una iteración, voy a obtener el valor, en este caso es el mismo que les he presentado en el ejemplo al principio de clases de este módulo, ¿no? Entonces, utilizando esa información me ha dado 10.5. Y esto les he dado para que ustedes también, de alguna manera, puedan verificar si han hecho bien su ecuación. ¿Ya? Ahora, es tan sencillo que con ese dato, más algún redondeo, en este caso, si son 10 pulgadas, debería trabajar con ¿cuánto? Si, digamos, fuese centímetros esto. ¿Qué espesor debería adoptar? ¿Hola? Y hemos hablado de esto. 26, Inge. Exacto. Bueno, en cambio, en el diseño de un pavimento flexible, como el que ustedes están viendo, nosotros debemos calcular el espesor de la capa herradura,
el espesor de la capa base y el espesor de la capa subbase. En este caso, en este ejercicio y como en varios caminos, solo estamos construyendo así, de esa manera, tres capas. No quiere decir que todo pavimento flexible se construye solo con 3 capas. Un pavimento flexible puede tener más de 3 capas. Más capas granulares, inclusive más capas de mezcla asfáltica. Para nosotros, nosotros por el tráfico que tenemos, nosotros le llamamos capa de rodadura solamente a la única capa o la única capa de mezcla asfáltica que colocamos ahí. Ya les había mencionado que por necesidad en otros países podemos tener aquí una capa mezcla asfáltica base, una capa intermedia, y esta recién se constituiría en capa de rodadura, esta aquí. Todo esto es mezcla asfáltica y se construyen por capas y con esas características, ¿no? Hay mezclas exclusivamente para mezclas de fundación, de mezcla asfáltica, hay mezclas para capas intermedias y hay mezclas exclusivas para capas de rodadura, ¿no? Como nuestro tráfico es muy pequeño, nosotros solo colocamos una capa y suficiente. Es por eso que en este caso vamos a determinar una capa nada más de concreto asfáltico, una capa de capa base y otra capa de capa subbase. Para ello, nosotros previamente debemos calcular el número estructural, Y ese número estructural, para ese número estructural tenemos esta ecuación, donde igual que en el pavimento rígido, tenemos varios parámetros que son calculados, como en este caso, parámetros que son determinados en el laboratorio y algunos que están en función, como en este caso, algunos que están en función del tipo de pavimento y del tipo de pavimento que queremos construir, en qué tipo de red, ya sea la red vial fundamental o departamental o cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, considerando eso, nosotros podemos de esta ecuación hacer, como ustedes ya han visto y han preparado en sus calculadoras, hacer una iteración de tal forma que podemos nosotros determinar el número estructural en este caso. Y ese número estructural va a estar distribuido en los espesores de cada una de las capas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, a partir de hoy, de este momento, voy a cortar el ingreso de sesión para que todos me sigan. ¿Está bien? Y nadie más ingrese. Porque después... me están ingresando, me están pidiendo un rato más, no he presentado, como la otra vez me han pedido media hora para presentar el ejercicio, no, media hora era para que copien, de sus compañeros, ¿no? Y presenten el ejercicio. Bueno, estoy llamando lista también en este momento. Así que nos vamos a quedar con estos alumnos nada más. Los valores de N, E y D, ¿con cuántos decimales tomamos? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Bueno, ya toman lista del inicio de alumnos. Bueno, como les había dicho, determinamos el número estructural. Ahorita me recuerdo, por favor, cuando estamos ya calculando los valores. Bueno, aquí estamos. Un momentito. Vayan copiando esos datos, por favor. Vayan copiando sus datos. Me avisan cuando lo hayan terminado.
O saquen una captura de pantalla Dije, más se fácil. salió. No se ve, no se ve. ¿No se ve? ¿Qué pasó? Nada, Inge. Está cargando ahorita. ¿Ya? Sí, sigue. Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, esos son los datos, que esa es la información que nos proporcionan, por ejemplo, los términos de referencia para realizar el diseño o la construcción. Algunos ya están calculados, algunos ya han merecido hacer un trabajo previo, pero esa es la información que a uno le pueden proporcionar. En mi caso, que yo soy un especialista en diseño de pavimentos, y yo debería pedir es la siguiente información, inclusive necesito para algunos detalles más profundos, por ejemplo, para los coeficientes los coeficientes de drenaje, que para ello necesito conocer las características geométricas de la vía. Entonces yo debería pedir al ingeniero de diseño geométrico que me proporcione una sección transversal, las longitudes transversales, las pendientes longitudinales, las pendientes transversales, y con esa información voy a hacer unos cálculos, ¿no? Que ustedes ya saben, utilizando el drip puedo determinar el tiempo en que el agua evacúa de las capas granulares, ¿no? Entonces, aquí tengo un resumen de la información que me van a proporcionar. Por ejemplo, este diseño que vamos a hacer corresponde a una vía de la red vial fundamental. Al hablar de red vial fundamental, esto me va a inducir a que yo seleccione algunos parámetros importantes para el diseño del pavimento. Lo mismo para este caso, ¿no? Esta vía de la red vial fundamental voy a hacer el diseño que voy a hacer corresponde a una vía bidireccional. No es lo mismo para una vía unidireccional de 2 carriles, 3 carriles. Por eso les había dicho al principio de clases que ustedes tengan claro este concepto de vías bidireccionales y vías unidireccionales, ¿no? Porque ya llegado este momento deberían saber. Entonces, y muchas veces el no saber esto de vía bidireccional o unidireccional hace de que cometan muchos errores en el cálculo del diseño de pavimento. Aquí en este diseño estamos pidiendo un pavimento flexible que se va a construir, porque de hecho aquí ya dice que es una capa de rodadura de concreto asfáltico lo que vamos a diseñar. También nos podrían pedir que diseñemos un pavimento con capa de rodadura en tratamiento superficial doble. Esa ya también es una información, es un input para que nosotros podamos desarrollar el cálculo, ¿no? Por otra parte, también nos dicen que podemos hacer este proyecto, quieren que se construya en una sola etapa y la vida, dice aquí, una sola etapa de construcción, por lo tanto, la vida útil de este pavimento de concreto asfáltico va a ser para 20 años. También nos proporcionan el TPDA, el tráfico promedio diario anual, que es 4.567, el mismo ha sido determinado mediante un aforo vehicular de 7 días. Es importante esta información porque con esto vamos a poder adoptar algunos parámetros que están en función de cómo hemos determinado este TPDA, si ha sido mediante aforo o ha sido mediante el uso de tráfico histórico determinado mediante contadores de tráfico vehicular. ¿Qué tasas de crecimiento? Aquí nos dice que es 3.5, tal vez probablemente para toda la cantidad para todos los tipos. Ahora, si yo tuviera de manera individual, tendría crecimiento para livianos 3.5, para buses 3, para camiones 2.5, no sé, algo así. También puede ser, ¿no? Aquí, si nos dan un dato, quiere decir que es para todo el grupo, ¿no? Desde los livianos, buses y camiones. Y finalmente, con toda esta información, hemos calculado este dato y hemos, de acuerdo
a la planilla que tiene el Instituto del Asfalto para determinar qué tipo de mezcla voy a realizar, para este tipo de flujo vehicular, el tráfico es medio. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta hasta acá con estos datos, ¿no? Porque aquí dice continúa. ¿Ya? No, todo claro. Bueno, vamos. Continuación. Sabemos que para calcular el drenaje debemos utilizar, para el tiempo de evacuación del agua de las capas granulares, debemos tener información. Por ejemplo, para la calidad necesitamos conocer las características geométricas de la vía, necesitamos conocer el tipo de material, el uso granulométrico y algunos detalles de los materiales, ¿no? Como peso específico y otros, pero el más importante es la permeabilidad. Con ese dato he determinado la calidad de drenaje y me ha salido que la calidad es pobre por el tiempo de evacuación del agua. Pero debemos también conocer, para determinar unos porcentajes del tiempo en el cual está el material granular próximo a saturación, debemos conocer cuántos días de lluvia hay, cuántos de hielo y cuántos de deshielo. Bueno, sabemos que para pavimento flexible la serviciabilidad inicial es 4.2. El hecho de que nosotros estemos diseñando para una vía de la red vial fundamental, debemos utilizar una serviciabilidad final de 2.5. Por otra parte, nos dan la información del suelo de subrasante, que tiene un valor de 8. Esta desviación estándar lo hemos obtenido a través de lo que es los contadores, ¿no? Está en función de la información de tráfico histórico, de la información de tráfico que hayamos utilizado, ¿no? Eso nos va a permitir ver la variación que podemos tener del comportamiento del pavimento en función a cómo hemos estimado o cómo hemos calculado el TPDA. Y el nivel de confianza está en función del tipo de vía que estamos diseñando, ¿no? No es lo mismo este valor si yo tomo en cuenta una vía municipal, una vía departamental. En este caso nosotros estamos utilizando una vía de la red vial fundamental, es decir, la red vial principal de nuestro país. Ahora, sabemos que para el diseño de pavimento flexible, nosotros no usamos el CBR. Entonces, para ello, nosotros debemos utilizar el módulo resiliente. Hacer una correlación entre CBR y módulo resiliente. Cuando lo tengan listo, me avisan. Solo uno, ya voy a pasar inmediatamente. ¿Listo? ¿Lo aplicamos a ese CBR de la subrasante o solo copiamos las fórmulas? No, solo las fórmulas. Después vamos a ver ahora cómo vamos a vamos a hacernos una planillita para ver qué datos tenemos para poder hacer los cálculos con base a la información que ya les he proporcionado. Bueno, entonces, teniendo ya toda esa información, nosotros podemos ya centralizar la información para poder proceder al cálculo, ¿no? Entonces, nos han dicho que tenemos un CBR de 8. Copiense esto, no estaba en la información. Vamos a utilizar una subbase de 25, una base de 55, y como decía que es tráfico liviano, o tráfico medio, ¿no es cierto? Vamos a utilizar una estabilidad Marshall mínima de 1.200 libras. No es CBR, por eso lo he remarcado, es estabilidad Marshall de
1.200 libras. Con esa información nosotros podemos determinar el cálculo del módulo resiliente, utilizando las ecuaciones que ustedes han copiado, que estaban remarcadas o resaltadas con rosado. Entonces yo hagan la prueba poniendo el valor de 8, van a obtener esto, poniendo el valor de 25 obtienen esto, y poniendo el valor de 55 van a obtener esto, ¿ya? Entonces, bueno, un dato puede ser la estabilidad Marshall, y si yo utilizo el módulo de elasticidad de lo que es la mezcla asfáltica, podría ser este valor, ¿no? 250.000 PSI. Bueno, con la información que nosotros hemos llegado a obtener, es decir, si yo tengo, si ustedes entran a los abacos, van a entrar con 1.200 libras, van a obtener un coeficiente estructural de 0.33. Lo mismo, ¿no? Entran con este valor a los abacos y van a obtener un coeficiente estructural de 0.12 para A2 en este caso, ¿no? Y finalmente, para capa subbase, van a obtener el coeficiente estructural A3 igual a 0.1. Finalmente, para completar la tabla, nosotros tenemos que la capa de herradura es impermeable, por lo tanto su coeficiente de drenaje es 1. Y en este caso, sus coeficientes con base a la información que les he proporcionado anteriormente, he obtenido que el coeficiente de drenaje para capa base es 0.6 y para capa subbase 0.06 también. Entonces, esta es la información con la cual yo voy a trabajar, voy a hacer todos mis cálculos. Y como ustedes saben, tratándose de que en este ejercicio son 3 capas, tenemos todos los coeficientes de drenaje, coeficientes estructurales ya adoptados. Vamos a calcular el número estructural y lo que tenemos que hacer es determinar los valores de H1 y H2, ¿ya? Y H3. No habría una única solución si yo de pronto quiero resolver esta ecuación. Entonces, por lo tanto, el método Ashton nos recomienda 2 procedimientos para hacer este cálculo de espesores. El primero es a través de un análisis de verificación por capas, que es lo que nos va a tomar el tiempo para hacer este ejercicio. Y el otro es la selección de espesores mínimos con base a la cantidad de equivalentes, ¿ya? Entonces, esta es la lógica de la verificación por capas que recomienda el método Ashton. El método Ashton dice que vamos a calcular el espesor de la capa superior siempre, imaginando de que acá no hay nada, no hay capas, y la única capa de apoyo para la primera capa es esta acá, que en este caso sería tomar en cuenta la capacidad portante del suelo de la capa base. Calculando, imaginándonos que no existiera nada aquí abajo, y la capa de apoyo sería esta capa de capa base, entonces yo voy a utilizar su capacidad portante de este material, que vendría a ser un CBR de 55. Utilizando un CBR 55, yo voy a calcular el SN1, o sea, en este caso no existiría esto, solo existiría esto. Entonces yo voy a poder hacer un cálculo de H1 con facilidad, ¿no? Teniendo ya el número estructural A1, conozco el coeficiente de la capa de herradura, puedo determinar el valor de H1. Entonces voy haciendo el cálculo a medida que voy descendiendo de capa. Ahora, voy a calcular un número estructural SN2, considerando de que estas 2 capas, esta y esta otra, están apoyadas solamente en la capa subbase. No existiría esto de momento. Entonces calculo el S2, este va a ser el S2, el número estructural 2, no existe, hemos dicho esto, y esto es la ecuación que nos queda. Y hemos determinado H1, conocemos el número estructural 2, por lo tanto, vamos a calcular el H2. ¿Está bien?
porque ya conocemos los coeficientes de drenaje, coeficientes estructurales, y hemos calculado el número estructural 2 sobre la capa de su base, ¿no? Que es lo que es la capa de apoyo para estas dos capas superiores, ¿no? Pero como ya conocemos S1, solamente determinaríamos este valor, H2, y con eso es fácil, y podemos hacer una verificación, que siempre el valor adoptado sea superior al calculado. Y finalmente, cuando lleguemos a la capa inferior, ahí sí vamos a utilizar el suelo de subrasante, ¿no? La capacidad portante del suelo subrasante para determinar el valor del número estructural S3. Entonces esta ecuación se convertiría en S3, ya conocemos previamente el H1, conocemos el H2 también, ya hemos calculado, y en este caso lo que tendríamos que hacer es, conociendo el número estructural 3, que está apoyado sobre la capa del subrasante, debemos despejar H3. Y debemos hacer que H3 sea mayor o igual que a lo que nosotros hemos calculado. Con ello habríamos determinado los 3 espesores de las capas de la estructura del pavimento. Es así como se hace la verificación por capas, el cálculo de espesores mediante el análisis de verificación por capas. No sé si tienen alguna duda hasta acá y vamos a proceder ya con el ejercicio. No hay. Bueno, vamos. Entonces, con toda la información que ustedes tienen, vayan calculando. Vamos a hacer el cálculo. Ahí tenemos, por ejemplo, todo, lo he recopilado nuevamente la planillita que teníamos al principio. Me refiero a esta planilla. Lo voy a volver a mostrar para que no se pierdan algunos. Es esto prácticamente, ¿no? He recopilado todo esto, toda esta información. Lo he puesto, perdón, esto más, ¿no? Todo esto lo he puesto en la planillita. ¿Listo? Entonces, como les he dicho, quiero que ustedes me entreguen el cálculo, no quiero que me estén entregando solo esta planillita como resultado final, ¿no? Eso cualquiera lo hace. Cualquiera se copia, mejor dicho. Entonces están todos los datos de la planilla anterior. Entonces, ¿qué dice el método de verificación por capas? Debo calcular el número estructural como si no hubiera nada aquí abajo, ¿no es cierto? Solamente existe una capa base que tiene esta capacidad portante, la capa base. Entonces, calculen el número estructural sobre esa capa, el número estructural apoyado, calculen el S1 sobre este dato, ¿no? Sobre la capa base. Utilicen el número estructural y ustedes me dicen qué valor les ha dado. A ver, me van dando el nombre, por favor, el número y la inicial de su apellido, como siempre. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este número estructural, ¿no? Este sería el SN1, apoyado sobre la capa base. 17P. ¿Cuánto te ha dado? 2,08. Los otros, ¿quién más? Colque. 24. 34 Colque. 2.95. ¿34 qué? Colque. Inicial, ¿no ve? 34C, perdón. ¿Cuánto te ha dado? 2.95.
Wow, hay mucha diferencia. A ver, otro. Inge, Nosotros estamos disculpe. trabajando. ¿Perdón? Disculpe, Inge, los ejes equivalentes son los que estaba en su ejemplo. ¿Eso vamos a utilizar, ingeniero? Claro, por los que has copiado. Ah, ya, está bien, gracias. ¿Dónde está esto? Ah, ya, está bien, gracias. Para eso han copiado, ¿no? Ya, otro. Inge, eso con 2 decimales, ¿no, Inge? Ya, dos ponle. A tanto quieres dos, tele dos. Otro. López, 61 López. 61 L. Ay, ay. ¿Y a cuánto? 2,078 me ha salido. 34C. Creo que has hecho mal. Alguna cosa has puesto mal. A ver, revisa. Otro. Pucha, solo los tres van a trabajar. ¿Nadie más? Inge, 32 Santander. 32. Me ha dado 2.079. 2.08. 32 ¿qué? Santander. Ay, niñita, niñita. Les he dicho que me den el número y el inicial del apellido. Ay, está bien, Inge, es que mi internet está medio entrecortado. Va a disculpar. Y eso hace que no me des tu apellido completo. Otro. 8M. ¿Cuánto? 2.08. Ya, 5. ¿Quién más? Bueno, si vamos a hacer así, no vamos a terminar nunca. Ah, 37 Condori 2.07 me sale. No entienden, ¿no? He dicho número e inicial, ¿no es cierto? ¿Saben qué es la inicial del apellido? Es la primera letra, por si acaso, la primera letra que va delante del apellido. Podría ser vocal o podría ser consonante. Es suficiente que me den la primera letra de su apellido paterno. O materno en algunos casos, ¿no? Algunos tienen solo el materno. $37C, ¿qué te ha dado? ¿Cuánto? Me he olvidado de copiar tu valor. $2.07. Otro. ¿Saben qué? Voy a hacer lo siguiente. No me están dictando los resultados. En la práctica que me van a presentar, voy a hacer lo siguiente. Voy a ver si ustedes han resuelto el examen, esta pregunta del examen, si la han resuelto. Si han resuelto esta pregunta y han trabajado en clases de hoy, va a valer su práctica. Si no han respondido esta pregunta en el examen y no están participando en esta clase, lo voy a anular la práctica que me presenten hoy. ¿Me están escuchando? Porque veo que ninguno, además de estos 3, de estos 6, nadie más ha programado. Por lo tanto, por eso es que no me están dando los resultados.
O tal vez alguien me está engañando, ¿no? No sé la verdad. Pero al final eso lo voy a comprobar en el examen. Me estoy anotando por si acaso. Bueno, no puedo seguir esperando. Hemos llegado a 6, solamente 6. No sé si los 6 se han copiado. Bueno, quiero que me sigan los colores, por favor, los colores que estoy poniendo ahí. Por ejemplo, estamos calculando el S1 sobre la capa base. Y ahí me ha dado 2.08. Entonces, lo que he calculado es este valor, 2.08. Ustedes pongan ahí 2.08. Aquí. Esto es 2.08. ¿Conozco el coeficiente estructural? Sí. ¿Cuánto es el coeficiente estructural? De la primera capa es 0.33. Entonces, ahorita tengo este es 2.08. Por lo tanto, lo que me falta es determinar nada más el valor de H1. Entonces, despejando eso, me da esta ecuación. H1 está el número estructural SN1, que es 2.08, y A1, que es 0.33. ¿Cuánto me da el H? Acompáñenme, el rosado está entrando aquí. 6. El amarillo está entrando aquí y el verde me va a entrar ahí. ¿Cuánto me han dicho, perdón? 6.3. 6.3. Entonces, como nosotros no podemos construir 6.3, ¿cuál es el valor que yo debería adoptar en pavimento flexible? ¿Son múltiplos de cuánto? ¿Se acuerdan o no? 6.5. Múltiplos de 0,5, ¿no? Entonces vamos a calcular, estoy poniendo aquí el H asterisco, así lo vamos a llamar, va a ser el valor adoptado. Ya no voy a repetir más esto para que me acompañe. Aquí está un H1 asterisco, que es el valor adoptado. Aquí me ha dado 6.3, por lo tanto el H1 va a ir a la casilla verde, ¿vale? Y en este caso va a ser 6.5, ¿ya? Entonces hagamos la verificación ahora. Dice que nosotros debemos hacer una verificación porque aquí hemos cambiado, ¿no? Este es el valor calculado y este que está en el círculo es el valor adoptado. Por lo tanto, con ese valor adoptado vamos a calcular un número estructural que también le vamos a llamar SN asterisco, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el valor de H1 asterisco. Entonces, haciendo ya la verificación, hagamos eso. Aquí tenemos 0,3. Esto nada más voy a repetir varias veces. Ustedes ya van a ver dónde hago la sustitución. En las siguientes capas, H1 es 6.5. ¿Cuánto me da el SN adoptado? El S1 adoptado. 2.15. No te he escuchado bien. 2.15. 2.15. Entonces me ha dado 2.15. ¿Ya? Entonces, con eso estaría verificando, ¿no? Que el H1 va a ser siempre mayor al que yo he calculado. Es decir, que si yo pongo aquí en la ecuación, H1 me da 6.5 y el número estructural, este número estructural, que es el que he calculado, y el coeficiente, me va a dar que 6.3. Por lo tanto, H1 siempre va a ser mayor al calculado. Y en ese caso estoy cumpliendo la verificación. Por lo tanto, en este dato está ok. ¿Listo? ¿Está claro esto? Hasta ahí hemos calculado el número estructural de la capa de rodadura. Nos hemos imaginado que aquí abajo no existe nada. Solo existe el apoyo de la capa
base, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Hola. Sí, Inge. Inge. Ya, entonces vamos a hacer ahora el cálculo sobre la capa, en este caso sobre la capa subbase, que tiene un módulo de resiliente de 18.825. O sea, no existe subrasante. Vamos a calcular el número estructural 2 como si estuviera solo apoyado sobre la capa subbase granular. ¿Ya? Entonces vayamos a hacer el cálculo. En este caso el S2. ¿Cuánto les ha dado? Diecisiete PNG, 2,46. Voy a esperar solo 5. A ver, ¿quién más? 8M, 2.46. 34C, 32. 2.47. 32S 2.46. 37C 2.46. 54J 2.47 ingeniero. Ya. Bueno, vamos a verificar si es eso. Bueno, ahí está. Entonces hemos calculado el SN2. O sea, ya teníamos este cálculo, el adoptado, que es este valor, ¿no es cierto? 215. Entonces lo que hemos calculado nosotros es el 2.47. ¿Está bien? Tenemos el coeficiente estructural, que es este. Tenemos el coeficiente de drenaje, que es este acá. Lo que nos debemos hacer es calcular H2. ¿Sí? Entonces, hagamos ese cálculo, despejamos H2 y vamos a tener esto acá. ¿Cuánto les ha dado despejando esto? Utilizando en este caso aquí es 2.47, ¿no es cierto? Tenemos esto, que es esto acá, y tenemos esto, que es esto acá. Y este ya lo tenemos a este lado. ¿Cuánto nos da el H? 2. El resultado, que esté en amarillito, va a ir a la casilla amarilla. ¿Cuánto nos da? 4.38. Al resto. 4.44. 4.44. 4.44. Bueno, a mí me ha dado esto, no sé por qué, pero ustedes lo verifican. Bueno. Ahora, ¿cuánto sería el H3? El H2 asterisco. Y sabemos que el H2 asterisco es el adoptado, ¿no? No podríamos construir una capa con este espesor. Sabemos que en pavimento flexible debemos redondear a múltiplos de 0,5. ¿Cuánto da? 5. 5, ¿no? Bueno, hagamos la verificación entonces. Calculemos el SN2 asterisco, pero en este caso utilizamos el coeficiente estructural, el coeficiente de drenaje, vamos a utilizar el H y vamos a tener el número estructural que está con celeste, que va a venir acá. ¿Cuánto me da? Eso lo pueden hacer con una calculadora de librecambista.
Oh, oh. Está bien, ingeniero, 0.36. 0.36, ¿no es cierto? Sí. Los otros, un tercero. Cero treinta. 36. 0.36, Inge. 36 está bien entonces, ya. Bueno, entonces lo que le voy a hacer es la verificación, ¿no? El H2 tiene que ser siempre mayor o igual a lo que haya calculado aquí, obviamente con el SN2 que está acá. Este ya lo tenemos, que es este aquí. Estos ya lo tenemos, que son los que están aquí. Calculamos eso y nos va a dar el valor de... nos va a dar un valor mayor, ¿no es cierto? En este caso, acumulando los números estructurales, es decir, lo que yo he hecho ha sido sumar este más este, me ha dado este número acumulado, que en otras palabras es este aquí es este aquí es este, y este debería ser mayor o igual al número estructural calculado, que en este caso es 247. 251 es mayor, el acumulado, ¿no es cierto? Este sería el S1 asterisco y este sería el S2 asterisco. Acumulado me da este resultado, que es mayor a este valor. Por lo tanto, está verificado, está ok. ¿Sí? Entonces ya habíamos calculado la segunda capa. Vamos a calcular ahora la tercera capa. ¿Hasta ahí alguna consulta? Solo uno, suficiente que me diga que está claro. Sí, ya está claro. Gracias. Vámonos ahora. Ahora vamos a calcular el número estructural SN3, pero en este caso apoyado sobre la capa de subrasante. Sobre la capa de subrasante. ¿Ya? Vayamos entonces a hacer el cálculo del SN3. El SN3 va a estar sobre la capa subrasante. Me van dictando los que están calculando, los que tienen su ecuación por ahí. 47G 3,18. 47G 3,18. ¿Otro? 17. Bueno, no anoto cuando se cruzan las voces, ¿no? 54J 3.18 está bien, ingeniero. 17P, Inge. 3,18. Ya. 48. 32 S. 10 bien, ingeniero. 48G, ingeniero. 3,18. 46B 3,18, Inge. 25C 3,18. 37C 3,18. 32 S 3,18. Ya, Sofía. Me ha dado 33,19 a mí. Entonces ya tengo ese valor que vendría a ser este, ¿no es cierto? El SN13, ese es el que hemos calculado. Ya tenemos este valor, que es este. Perdón, este. Y ya tenemos este valor, que es este, ¿no es cierto? Entonces tenemos el coeficiente estructural de la capa subbase, tenemos el coeficiente de drenaje de la capa subbase. Entonces lo que debemos hacer es simplemente despejar H3. Está bien, ¿no? Tenemos solamente para despejar H3. Entonces H3 despejado es ese, y díganme qué valor les ha dado, vayan calculando.
32S 11.25. Ingeniero, a mí me ha dado 11.42. No sé qué- 38C 11.42. 17P 11.33. 56L 11.33. 48G 11.42. Ya, Sufi, a mí me ha dado 11.42, similar al 38L, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería mi H3? Ya saben que el H3 es el valor adoptado, ¿no es cierto? El que sí podemos construir y el que lo vamos a poner aquí en esta columna. 11.5. 11.5. Entonces, haremos la verificación. Calculemos nuevamente el SN3, pero en este caso utilizando sus coeficientes de drenaje y estructurales, los mismos que deberían ser mayor al que nosotros hemos calculado. Hagamos ese ejercicio y a mí me ha dado que mi número estructural SN3 es 0.69. Entonces, lo que debemos hacer es también esta verificación, que lo estoy jalando de las verificaciones que propone AASHTO. Lo he puesto aquí, más grande. Entonces, aquí sumados ya los números estructurales acumulados, o sea, este le he sumado con este, luego este con este otro, y el acumulado me ha dado 3.20. Por lo tanto, está ok. Es toda la suma de los números estructurales adoptados son mayores o iguales al número estructural calculado, que es este acá, ¿no? Entonces estoy comparando este valor con este otro valor. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Vamos entonces. Entonces, esta sería la forma de calcular el número estructural. Quiero que ustedes mínimamente en el examen hagan este ejercicio. Esto creo que no es necesario poner, pero esto sí, y esto también, ¿no es cierto? Y esto obviamente que sí se debe hacer. Entonces en el examen tengan una planillita así, y a medida que vayan calculando, vayan desarrollando. Por ejemplo, este sería para la capa 3, verifiquen, pongan OK. Para la capa 2, hagan lo mismo, y así sucesivamente. Bueno, vayamos ahora a hacer dice aquí hay algunas consideraciones que debemos hacer, tomarlas en cuenta. Por ejemplo, este procedimiento no es aplicable para determinar espesores haciendo verificación por capas, tomando en cuenta alguna de las capas que tenga un modo resiliente entre 280 megapascales o 40.000 PSI. ¿Ya? En este caso, el espesor de cada capa situada encima será establecido con base a la relación de costo y beneficio. Espesores mínimos desde el punto de vista constructivo. Es decir, que nosotros debemos hacer un cálculo de tal forma que los materiales que estemos utilizando, la eficacia que pueden tener esos materiales que estamos utilizando, sean económicamente, digamos, recomendables para poderlos utilizar. Y en esos casos también nosotros podemos utilizar, hacemos una comparación utilizando esta otra recomendación que hace AASHTO, que está con base a los recomienda espesores mínimos con base a la cantidad de ex equivalentes. Por ejemplo, aquí yo tengo los ex equivalentes acumulados, que está en esta columna. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos 1.234.567, se encuentra en este rango la cantidad de ex equivalentes. Por lo tanto, el espesor recomendado es 3 de concreto asfáltico, y el espesor recomendado para capa base es de 6 pulgadas. Entonces, vayámonos nuevamente a la ecuación. Por ejemplo, en este caso, ya tenemos los datos
recomendados para esa cantidad de ex equivalentes, que es 3 de capa de concreto asfáltico y 6 de capa base. Si nosotros vamos a redondear, vamos a utilizar los mismos. Si hacemos el número estructural acumulado, nos da eso, ¿ya? Ese número estructural acumulado es nada más la multiplicación entre lo que es el espesor, los coeficientes de drenaje y estructurales. Parciales, ¿no es cierto? Los números estructurales adoptados, acumulados, es nada más que eso. Bueno, entonces calculemos el número estructural SN3, que es el mismo que ustedes han determinado anteriormente, 3.19. En este caso lo que tengo que hacer es despejar. Tenemos todo. Tenemos este valor, el SN3, que es este. Tenemos este número estructural, que es este acá. Y tenemos este otro número estructural, que es este otro acá. Tenemos el coeficiente de la capa estructural. Tenemos el coeficiente de drenaje. Entonces lo que debemos hacer es despejar H3. Y eso es lo que hice acá, despejado H3. Entonces ustedes pueden calcular cuánto me da ese valor de H3, del espesor de la capa subbase. 2,95. Algo te ha fallado. Mm, 29,5. 29.5. 29,5. Bueno, en vista de que a mí me da 29,47, debo adoptar un H3. En este caso voy a adoptar 29.5 y ustedes también podrían adoptar el mismo valor que les ha dado. No necesitan redondear. Y haciendo ya la acumulación de números estructurales adoptados, me va a dar que en este caso es 3.19. Por lo tanto, ese valor es mayor o igual al calculado, ¿no? Este valor es mayor o igual a este valor. Entonces, por lo tanto, esto está ok. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de calcular con números, con espesores mínimos recomendados, ¿no? Aquí solamente necesito utilizar el espesor de la capa, determinar, perdón, el espesor de la capa subbase. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? Nuevamente. ¿Nada? Inge, en su experiencia, ¿cuál de los dos métodos nos recomienda usar para un proyecto importante como el Red Vial Fundamental? Normalmente lo que nosotros hacemos es la combinación de los dos métodos. Si ustedes ven los resultados, a ver si alguien me dicta en el anterior, no, voy a ir atrás, espera un momentito. Acá. Si ustedes ven esto, ¿cuántos serían mis valores adoptados? Para la primera capa, 6.5. Para la segunda capa, 5. Y para la tercera, 11.5. ¿Está bien? Guarden en la memoria eso. Con capa de rodadura, capa base y capa subbase. Háganse un resumen de ese valor. ¿Ya? Ahora vámonos a lo que es el cálculo. ¿Dónde está? Acá. Según los espesores mínimos, yo debería tener 3, debería tener 6 y debería tener 29. 5. ¿Está bien? Han copiado los dos resultados, ¿no? Tanto por verificación como por espesores mínimos. ¿Hola?
Ya. Bueno, según verificación por capas me ha dado 6.5, pero el método me dice que me recomienda 3 pulgadas. ¿Valdrá la pena gastar más plata en concreto asfáltico construyendo 6.5 pulgadas que 3 pulgadas? ¿Cuál sería más económico? ¿El de 3 o el de 6.5? Obviamente el menor, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo por recomendación del método que yo puedo adoptar 3 pulgadas como mínimo, entonces yo en la verificación por capas ya no... A ver, voy a volver atrás, esperen, no se vayan. En este caso, yo ya no adopto, aquí lo voy a remarcar, ya no adoptaría 6.5, a pesar que mi cálculo es 6.3, yo adoptaría ¿cuánto? Si alguien me ayuda. ¿Cuánto? 3. 3, ¿no es cierto? 3. Si ustedes hacen ese ejercicio, entonces obviamente que aquí en la capa subbase, y habiendo adoptado 3 acá, ya no van a tener 5. De hecho, este valor no es el que nosotros deberíamos adoptar, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque de acuerdo a los espesores mínimos, de acuerdo a la planillita que tenemos ahí previamente, en función de los 6 equivalentes, el espesor mínimo debería ser 6. ¿Me entienden? Entonces, si yo adopto 3, obviamente, habiendo adoptado 3 en el cálculo de verificación por capas, a ver, me voy a ir atrás otra vez, un momentito. Habiendo adoptado 3, obviamente que en este caso ya no me va a dar 5, porque aquí sería un error adoptar 5, siendo que en el espesor mínimo me pide 6 pulgadas, ¿no es cierto? Pero ya adoptando 3, obviamente que esto ya va a cambiar, probablemente sea un poco mayor, inclusive mayor a 6. Entonces yo voy calculando de esa manera, haciendo una combinación entre lo que es verificación por capas y haciendo también caso a la recomendación de espesores mínimos. ¿He contestado tu pregunta? No me acuerdo quién me ha preguntado. Sí, gracias. ¿Qué otra consulta más? Bueno, ahora practicar. Vayan tomando imágenes. En todo caso, no, primero hagan esto, porque no les va a faltar tiempo. No, tenemos de sobra. Bueno, van a hacer ustedes para la casa el cálculo con todos los parámetros que están ahí, pero la única variación va a ser la cantidad de exacumulados, el número de carnet de identidad del alumno. Entonces van a hacer un cálculo de pavimento rígido, me van a calcular la losa, y también me van a determinar, aquí me ha faltado, pero se los digo, el espaciamiento entre juntas. El espaciamiento entre juntas. ¿Ya? De acuerdo a los dos métodos, y me recomiendan uno. Bueno, luego van a calcular en su casa un ejercicio, se van a hacer ustedes con todos los parámetros, pero en este caso la cantidad de equivalentes va a ser el número de carnet de identidad del alumno. Y finalmente van a hacer lo mismo, pero van a calcular, van a hacer una capa de rodadura de concreto asfáltico. Estos dos últimos métodos, o sea, es decir, del pavimento flexible, que son estos, pavimento flexible, me van a hacer con base a los dos métodos que hemos aprendido ahora. ¿Cuál es la diferencia para que yo calcule el tratamiento superficial doble? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que no tiene aporte estructural el tratamiento. Si yo pusiera aquí tratamiento superficial doble,
no tiene aporte estructural. Bueno, es impermeable, pues uno, obviamente, va a haber un espesor ya les he dicho qué espesor tiene un tratamiento superficial, no tiene un número estructural acá, es cero, no tiene. Toda la aplicación de cargas, si esto fuese tratamiento superficial doble, van a estar absorbidas solamente por estas capas. Entonces, en un tratamiento superficial, lo que ustedes deben calcular es nada más el espesor de la capa base y el espesor de la capa subbase. ¿Me entienden? El tratamiento superficial doble, ya lo he dicho desde el principio del semestre, no tiene aporte estructural, simplemente es una capa para darle comodidad al usuario, y además esta capa impermeabiliza las capas granulares que están por debajo de esta capa de rodadura que está construida en tratamiento superficial doble. ¿Está claro esta aclaración? Sí. Ok, gracias. Entonces, esa va a ser la única diferencia en este cálculo que ustedes van a hacer sobre tratamiento superficial doble. ¿Sí? Ya. Bueno, para el pavimento rígido, estos van a ser los datos. Dice que la capa de rodadura va a ser la única variación que va a tener respecto a los anteriores datos. La capa de rodadura va a ser en concreto hidráulico y bermas en tratamiento superficial doble. ¿Listo? Vamos a utilizar la misma información. Obviamente que aquí va a ser el carnet del alumno, ¿no? Cada uno va a tener. ¿Listo? Es lo único que va a variar en pavimento rígido. Por otra parte, tenemos también esto. La calidad de drenaje es la misma del pavimento flexible, para que no se confundan. Hemos dicho que el suelo de subrasante tiene un CBR de 8 y el suelo de la capa subbase, de acuerdo a especificación, tiene 40. Por lo tanto, haciendo los cálculos, me ha dado un K combinado, que es este acá. Entonces, se utilizaría. La capa subbase tiene 20 centímetros, y estos son los otros parámetros que están en función del tipo de vía y del tipo de información que hemos utilizado para determinar el tráfico vehicular. Entonces, teniendo esos datos, ustedes van a calcular el espesor de la losa, ¿no? Y finalmente tenemos aquí el módulo de resistencia y el módulo de elasticidad, que tendrían que utilizar estos datos, ¿no? Ahora, si ustedes teniendo este valor, pueden calcular también esto, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ya han copiado, no? ¿Listo? Ya, muchachos, ¿qué más? ¿Qué consultas tienen? Hola, ¿hay alguien en clases? Vayan escaneando su trabajo. Tienen 10 minutos para cargar. Vayan cargando en el Classroom, por favor, este ejercicio que han hecho. Ya les he dicho, ¿no? Los que no han hecho la secuencia de cálculo, ya me mandan en la tablita nada más. De nada sirve. Ojo,
Estos ejercicios no se copien, hagan en su casa. Hay alguien que dejó prendido su micrófono. Bueno, lo que les pido es que no se copien, hagan en su casa este ejercicio de tal forma que aprendan, ¿no? O sea, aprendan a hacer esto. No. Por si acaso, de nada va a servir si alguien se ha copiado y no ha resuelto en el examen y no ha presentado en la práctica de hoy, así desarrollada. Si no has resuelto el examen, la práctica la voy a anular. Lo único que ha hecho es simplemente copiarse. Para mí, desde mi punto de vista. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bueno, muchachos, mañana los veo en clases presenciales. Bueno, esto ha sido debido a que no se ha podido. Hemos hecho una coordinación con los dos docentes de JTP. El ingeniero Águila en este momento se encuentra en Oruro, él es de allá. Bueno, me ha pedido de que tiene que festejar a su mamá, bueno, como tiene derecho a hacerlo. Por lo tanto, mañana sus clases virtuales van a ser desde Oruro. Tomando en cuenta eso, sus clases después de la mía, mañana, van a ser virtuales. Ahora, ¿por qué hemos tomado la decisión de que mi clase sea presencial mañana? Porque después de mi clase, ustedes van a ir a rendir el examen y además creo que tienen defensa del proyecto, no sé si es parcial o ya es la última, pero tienen una defensa y además tienen el examen de drenaje. Como, imagínense si hoy fuera mañana, ya de aquí a 5 minutos ustedes tendrían que estar en la facultad para rendir el examen y hacer su defensa. Pero para facilitar a los alumnos, para darles mayor comodidad, entonces yo me estoy acomodando para dar la clase presencial y inmediatamente ustedes se pueden hacer la transición de una clase a la otra, ¿no? Ahora, el otro grupo que no tiene clases con Marino, después de mi clase, vamos a conectar a espero que alguien por favor lleve una laptop, porque a partir de ahí podemos conectar. Hay un monitor, no sé si ustedes han visto, una pantalla grande, y se pueden conectar, ¿no? También cada quien, digamos, puede llevar su celular o su computadora para conectarse a la clase del ingeniero Águila. O de lo contrario, como se había dicho, si alguien me facilita una laptop, podemos conectarnos ahí en la misma sala, conectar la laptop y compartir una pantalla en el monitor grande, y ahí ustedes lo van a ver al ingeniero Águila dando sus clases virtuales. Entonces, es inmediatamente después de que termine las mías, él también comenzaría las clases virtuales. Entonces, así lo hemos programado para facilitarnos entre docentes de la misma materia. No sé si alguien tiene alguna consulta. Ingeniero, buen día. Buen día, te escucho. Una consulta. Mañana lo va a transmitir igual por vía NIT, los que, como usted dijo, los que no tenemos clases con el ingeniero Marino. Uy, no sé cómo lo puedo hacer, no sé la verdad. ¿Cómo podríamos hacer?
Tal vez lo podría transmitir por NIT, también podría dar en las clases presenciales los que tienen clases con el ingeniero marino, ¿no? Evitando también el costo y el tiempo que transcurre, digamos. En mi caso, yo, digamos, al venir a la facultad y volver hasta mi casa, ya pierdo 3 horas, digamos. Ya, como siempre, ¿no? Has pasado clases así todo hasta el 4.º año. Me pasa, recién lo estoy tomando. Bueno, hasta el 3.er año, digamos, hasta el 3.er año has hecho lo mismo, ¿no? Un día de clases, no sé si te va a afectar en algo. No, por eso también le consultaba si es que lo va a transmitir o no. No creo, porque no sé la verdad cómo podría hacerlo. A ver, voy a intentarlo, pero la verdad no sé cómo hacerlo. Por si acaso, creo que hay un internet ahí en la facultad. Cada quien se puede conectar, creo, a la facultad. No sé si necesitan algún permiso o algo así, pero bueno, al menos yo cada que paso por cualquier edificio de la universidad, mi celular se conecta inmediatamente al Wi-Fi de la universidad. No sé si ocurre lo mismo con ustedes, pero si no fuera así, consulten ya nomás hoy mismo cómo pueden tener acceso a la red, ¿no?, de la universidad. Si no tienen el contacto, yo les voy a pasar al grupo para que le llamen al encargado de la red y para que vean cómo pueden conectarse a la red. Franco me preguntaba, ¿no? No sé si voy a pasar el virtual. La verdad no sé cómo hacerlo, pero mañana recién voy a saber. En todo caso, trataré de intentarlo, ¿no? Está bien, dije, no hay problema. Ya, ¿alguna otra consulta? Sí. Y si mañana comenzamos un poco más temprano. Por eso, a las 7:30 vamos a comenzar. Yo voy a estar a las 7:15, 7 como siempre. O sea, yo decía a las 7 y acabar más temprano y regresar a nuestras casas. Y pasar JTP tranquilos. Creo que el ingeniero Águila les da media hora, eso es lo que me ha comentado. O sea, en la transición de mis clases del sábado a la clase de suya, me dijo que él les da una holgura de 30 minutos, si no me equivoco. No sé si me dijo por decir o es verdad eso. Ustedes saben. Ingeniero, buen día, una consulta. Dale, te escucho. Con respecto a la práctica para la casa, ¿el formato de entrega es un Excel o es un PDF con el procedimiento? Con el procedimiento, ¿para qué Excel? Si vas a hacer en Excel, le vas a pasar a otro y el otro le va a cambiar colorcito, fondo, tipo de letra, tamaño de letra. Tal vez lo haga más bonito y mejor que vos. Y saque más nota, ¿no? Así es la vida, así es la vida de ingrato. Pero yo me doy cuenta rápido de quiénes se copian. Por eso la práctica va a estar pendiente, la calificación de esta práctica va a estar pendiente en función a si han resuelto o no en el examen. Si no han resuelto, esta práctica va a ser nula. Si han resuelto, bueno, lo voy a considerar como tal, porque han logrado, digamos, resolver tanto en el examen como en sus casas, ¿no? Ingeniero, otra consulta. El aula, ingeniero, para las clases de mañana. Está en el plan de trabajo. No lo quiero decir porque quiero que también lo lean, ¿no? El plan de trabajo está ahí disponible. Lo quisiera decir, pero a propósito no lo voy a decir para que ustedes lean el plan de trabajo. Por lo menos por esa necesidad traten de leer algo de ahí. Bueno, muchachos, ¿qué más? Tenemos 4 minutos más, aprovechemos.
¿Nada? Bueno, creo que hay algunas mamás en el grupo de la materia. A ellas les deseo un feliz día. Que disfruten de este día. Mamás realmente valen la pena que ser festejadas porque tienen los papás no tanto así, digamos, no son muy defensores de la familia, de sus hijos, aunque sí podrían serlo, pero las mamás a toda costa defienden a sus hijos, defienden a su familia y son muy aguerridas. Así que les deseo un feliz día a las mamás del grupo. ¿Qué más? Bueno, muchachos, los veo mañana en la facultad. ¿Listo? Bye bye, muchachos. Hasta mañana, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao.